Buenos días, mis mis amados hermanos. Dios los continúe bendiciendo a toda la audiencia de nuestra emisora Radio Redimido. De antemano le damos gracias a Dios y a nuestra hermana Melita Isabel, directora de la emisora. Por acá le habla el pastor Rodolfo Bustamante de la Iglesia Cristo la Roca Fuerte, Camino a Sion, Mendoza, Argentina. De gracias recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. Amén. Comenzaremos con este mensaje que el Señor ha permitido poder hablar en esta mañana. Amén. Tarde ya. Gloria a Dios. La palabra está en Hebreos capítulo 4 y dice así. Habla de un temor, ¿sí? Habla de un temor a la primera letra. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. El temor, mis queridos hermanos, el temor es a Dios. Amén. Es al Cristo. Por eso el comienzo de la palabra dice, temamos, no tenerle miedo, sino respeto, un respeto reverente a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él se merece la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. El temor no hace que nosotros nos humillemos delante del Dios Altísimo, del Soberano. Amén. Que nosotros no lo debemos olvidar, que cuando el pueblo hebreo fue sacado de la tierra de Egipto por el brazo fuerte de Jehová, ellos desobedecieron en el desierto a Jehová de los ejércitos. Con sus comentarios, con su hablar, ofendieron a Dios. Por eso Dios los mantuvo en el desierto 40 años, dando vuelta, 40 años, mis queridos hermanos. Y Dios, cuando Él dice que no va a entrar a su reposo, es por el pecado cometido, mi hermano. Esto se los digo para que usted entienda que lo que pasó hace 2000 años atrás está también vigente hoy. Nosotros le faltamos el respeto a Dios y no crea usted que Dios no le va a llamar la atención. Claro que sí. Y esto va a influenciar en nuestra familia, de lo que nosotros hagamos y va a influenciar en nuestra familia. Que nuestros negocios no caminen bien, que en nuestra familia haya enfermos y que haya un montón de diversas cosas. La obediencia es lo que nos lleva a la bendición. Pero si nosotros desobedecemos, vamos a pasar por muchas calamidades, mis queridos hermanos. Muchos que ya han pasado el desierto, como lo hizo, como lo hizo Moisés, como lo han hecho muchos de los que están en el camino santo de Dios. El evangelio es el evangelio, la paz, el amor. El evangelio es crecimiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos el gran maestro. Amén. Versículo 2 dice, porque también
a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de la fe en lo que la oyeron. Hermanos, sin fe, dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe para agradar a Dios. Creer que le hay. Creer que el Señor de los cielos está. Amén. Aunque no lo hayamos visto, pero nosotros lo aceptamos, creyendo de que Dios a nosotros nos apoyará. ¿En qué sentido? En que verdaderamente Él está presente en nuestras vidas. No lo podemos ver, mi hermano, pero sí Él existe, así como existe el enemigo también. Cuando el enemigo lo quiere traer, castigar, le va a traer enfermedades, le va a traer pestilencia, le va a faltar su trabajo, el alimento de diario en su mesa. El diablo actúa de esa manera. Dios, si nosotros no estamos con Dios, quiere decir que estamos dejando de lado a nuestro Dios para caer en manos del enemigo. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente a quien devorar. Pero cuando nosotros tenemos fe y mantenemos el camino santo con este Cristo poderoso, a nosotros no va a faltar nada, mi hermano. Ni siquiera vamos a estar con enfermedades en nuestra vida. Amén. Porque Dios es santo. Dios es amigo de nosotros. Porque nosotros nos acercamos al redil. Nos acercamos al atrio santo de Dios. Nos vamos a hablar con Él a sus pies, a entenderle, a comprenderle. No como lo que padecieron en el desierto por desobediencia, mi hermanos. Dios nos ama. Amén. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, si creemos, sí vamos a entrar. Pero si no creemos, no vamos a entrar, mi hermano, a su reposo. Acuérdense, hermanos amados, que el Señor Jehová de los ejércitos, el soberano de toda la tierra, cuando Él creó la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Él empezó a ordenar, Él y su amado Hijo empezaron a ordenar la tierra y pusieron todo lo que hoy está. El mar en su lugar, la tierra en su lugar, el sol, las estrellas y la luna en su lugar, los separó las aguas de las aguas. Entonces, Él trabajó hasta el séptimo día y descansó de todas las obras que Él hizo. Amén. Entonces, eso es lo importante, que nosotros, como dijo Pablo, no dice, he corrido la gran carrera, he llegado a la meta, ahora me espera esa corona incorruptible que mi Padre me tiene preparado para mí. Y esto es para nosotros, mi hermano. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, habla de los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que Él dijo. Pero el Señor dice, en el mismo versículo 3 dice, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Lo está diciendo a los que no creyeron, a los que no buscaron el rostro de Dios.
pero a los justos entrarán. ¿Me entiende? Entrarán. ¿Por qué? Porque no lo hemos desobedecido y porque seguimos caminando y teniendo fe en el camino santo de Dios. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día y reposó Dios de toda su obra en el séptimo día. O sea, ¿qué hizo? Un cumplimiento. Cumplió con su trabajo, cumplió con su obra, cumplió, estuvo del primer día hasta el séptimo que él descansó. El Dios de los cielos hubo un descanso para él. Y dice que sigue diciendo en la palabra que él descansó y que descansó y miraba todas sus obras. No se fue a dormir. Miraba todas las obras que él había hecho, porque es Dios. Y si él se goza por todo lo que él hizo, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Y nosotros nos vamos a gozar no por lo que hemos hecho, porque no hemos hecho nada, solamente en aceptar a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Él nos sostiene y Él nos hace ver la naturaleza que Él hizo. El sol, la luna, las estrellas, todas estas maravillas que Dios ha hecho, nosotros también tenemos que gozarnos porque tenemos un Padre soberano y amable y hermoso. Amén. Entonces dice, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, dice Jehová. ¿Por qué? Porque en esos 40 años se llenó de ira con su pueblo. Porque lo negaban, porque hablaban mal de él, porque decían un montón de barbarias. ¿Sí? El pueblo de Israel no se conformaba con lo que tenía, o no se conformaba. Cuando veía que estaban las pruebas muy duras, un desierto muy duro, ya se enojaban con Moisés. Y al enojarse con Moisés, se estaban enojando con Dios. Estaban hablando a escondida del que llevaba el camino santo, o sea, de Moisés. Y al enojarse con él, le caía mal a los oídos a Dios, porque Dios escucha todo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en el versículo 5 que nos habíamos quedado, dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Amén. Porque se habían enojado, Dios había enojado con el pueblo de Israel por estas habladurías. Entonces Dios los castigó dando vueltas 40 años en lo mismo, ¿sí? Para que aquellos que hablaron ya murieran. Amén. Porque Dios es un Dios celoso, pero un Dios maravilloso también, un Dios lleno de misericordia, de poder y su gloria. Amén. Pero también es un Dios compasivo, un Dios lleno de amor. Amén. Él no se enoja por enojarse, sino cuando los hijos le faltan el respeto. Así pasa con los padres. Si yo le falto el respeto a mi padre terrenal, ¿usted qué cree que el padre hará? ¿Me quitará lo que a mí me gusta o me llamará la atención o me tirará las orejas? Amén. El Dios de los cielos, que ama a su pueblo, tiene que tomar una dirección de aconsejar, de guiar a sus hijos. ¿Y qué pasa si los hijos no obedecen, no les teme? Entonces él tiene que castigar. Amén. Versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se lo anunció las buenas nuevas, no entraron por causa de qué? De la desobediencia. Cuando nosotros somos desobedientes
al Dios de los cielos, vienen estas consecuencias, mi hermano. Vienen. Porque así cuando nuestro Padre nos llama la atención y nos castiga, bueno, Dios de los cielos tiene más autoridad que cualquiera para hacerlo. No podemos, temamos, dice la palabra, temamos, porque no es tenerle miedo, no es tenerle terror, porque eso no lo siembra Dios, pero sí hay un temor reverente hacia nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra, otra vez determina un día, hoy, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, ¿cómo se dijo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. No endurezcamos el corazón delante de Dios. Estamos hablando con el soberano. Estamos hablando con el Dios de los cielos, el Dios de la creación, el Dios sublime, el Santo de Israel. Estamos hablando de Él, mi hermano. Y esta palabra yo la traigo a mi vida porque verdaderamente nosotros pasamos por desiertos y a veces los desiertos que pasamos es por falta de desobediencia de nosotros, mis queridos hermanos. No tiene la culpa Dios. Nosotros mismos cometemos esos errores y cuando cometemos errores, lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es volver a los caminos santos de Dios, para que sea Él que nos ayude, el que nos purifique, el que nos limpie, el que nos haga nuestra vida diferente. Es volver a sus caminos. Amén. Porque si Josué le dice, le hubiera dado el reposo, no lo habría, no habría después otro día. Amén. Por tanto, que cada uno reposó para el pueblo de Dios, porque Dios lo permitió. Aquellos que no desobedecieron su palabra. Por el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios le ayuda. Amén. Porque verdaderamente cuando nosotros tengamos que reposar, mi hermano, que sea en el paraíso de Dios. Amén. Pero si somos desobedientes a Dios, no vamos a estar en el paraíso de Dios. Así que forcémonos a entrar por la puerta angosta, porque ancha y espaciosa es la que nos lleva a la perdición. Amén. Versículo 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué le dije recién? Esforcémonos. Dios es bueno, mi hermano. Dios los ama, como los amo yo también a ustedes, como ustedes me aman a mí también. Esto es que dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo lo amo a ustedes sin conocerlo, ustedes también van a amar al pastor sin conocerlo, pero lo importante aquí es amar a Jesucristo, amar a Jehová de los ejércitos, porque Él es el Dios de poder y de gloria, Jehová de los ejércitos. Amén. Dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos de las intenciones del corazón. ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer? Claro que sí. Él es el Dios de amor. Él puede hacerlo todo esto, lo que yo le estoy nombrando, todo esto
es la palabra de Dios. La palabra es la espada de doble filo. Habla dura la palabra y es cortante la palabra. Y a veces cuando nosotros debemos predicar el evangelio, debemos leer lo que la palabra dice y eso hacer. Yo he escuchado prédicas por ahí que le sacan algunas cosas para que la gente no se vaya de la iglesia. No, mi hermano, error. Nosotros debemos, si somos cristianos y leemos la palabra de Dios y la entendemos y la desglosamos, tenemos que hablarla como la palabra de Dios dice. No acomodando. Yo no acomodo las palabras. Yo digo lo que la palabra y el Espíritu me dice hablar a la iglesia. Amén. En Apocalipsis dice, oye lo que el Espíritu habla a la iglesia. Yo no puedo cambiarle, mi hermano. Y si le cambio, entonces quiere decir que ni siquiera yo he entendido la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que la palabra es viva y eficaz, ¿no es cierto? Más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón, discierne los pensamientos. Es imposible engañar a Dios. Amén. Dios no puede ser burlado, dice. Entonces nosotros, ¿quién somos? Si somos solamente polvo de la tierra. Amén. Somos nacidos de eso. Entonces Dios no conoce de raíz. Amén. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿Usted qué me dice? ¿A quién tiene que darle cuenta a usted? ¿Al patrón? ¿A su papá? ¿A su mamá? ¿A quién le tiene que dar cuenta, jóvenes, ancianos, adultos, niños, adolescentes? ¿A quién le tenemos que rendir cuenta? A Dios. Primeramente, en todos los casos, a Dios. Amén. Porque Dios es el supremo. Dios es el Dios de lo imposible. El Dios que creó el cielo y la tierra. El que puso las estrellas en los cielos. El que llevó la expansión arriba. El que separó el agua de la tierra. Tierra seca y mares. Ese Dios le estoy hablando, de un Dios puro, de un Dios lleno de misericordia. Por tanto, dice en el versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profecía. Tenemos que saber claramente que el que descendió es el que subió por encima de todos los cielos y está sentado a la diestra de Dios, su Hijo amado, Jesucristo, el Santo de Israel. Amén. Él es el Hijo de Dios. Amén. Por tanto, vuelvo a repetir el 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, él es superior a todas las cosas. Él es el Santo de Israel. Él es el que puede todas las cosas en el nombre de Jesús. Entonces, un sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice. Entonces nombra Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestras profecías. Amén. Ese Dios maravilloso, ese es el Cristo que nos cuida, ese es el que nos intercede por nosotros. Cuando nosotros necesitamos su ayuda, nosotros arrodillamos, ponemos nuestra rodilla en tierra y clamamos al Dios de los cielos. Amén. Cuando estamos enfermos, le pedimos al Dios de los cielos que nos defienda. Oh, gloria a Dios. Así, mi hermanos amados, como la hermanita que estaba, digo yo, porque Dios hizo un milagro en la vida de ella y la sanó de cáncer. Amén. Entonces, esto es el Dios que yo le hablo.
Este es el Dios maravilloso que yo le hablo. Es el que le tenemos que tener temor reverente delante de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios es bueno, mi hermano. Es santo, es precioso. Versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades. Hermano, intercesor, lo que le hablé recién. Él es un Dios amable, un Dios precioso, no es un Dios egoísta, no es un Dios que no le va a negar todo y no le va a dar nada, no. Dice la palabra de Dios, todo lo que le pidieres al Padre orando y lo creyeres, Él te lo dará. Mateo 21, 22. Él te lo dará, dice el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en el camino de Dios. Mantenernos firmes en un camino correcto con Dios. No darle la espalda porque Dios a nosotros no lo da la espalda. Solamente cuando nosotros le faltamos el respeto a Dios. Él nos deja a un lado, mi hermano. A Dios hay que respetarlo sobre todas las cosas. Amén. Entonces dice, versículo 15, vuelvo a leerlo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Está hablando de Cristo. Él fue tentado también en el desierto, pero no cayó en pecado. Nosotros capaz que hemos sido tentados y hemos caído en pecado, mi hermano, pero tenemos a un sumo sacerdote que si ve que nosotros somos débiles de tal cosa, él es el abogado que tenemos para que nos ayude. Amén. Arrimándonos cada día más a sus pies, a los atrios de Dios, él va a ayudarnos, nunca nos dejará solo ni caído en tierra. Amén. Y terminamos con esta palabra, el versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanitos, Cristo de la gloria nos ama y no está enojado con ninguno de nosotros, sino que Él está esperando con los brazos abiertos. Él está tocando las puertas y usted debe entender que las puertas que Él toca son de su corazón. Si está decidido en este día, abra la puerta de su corazón. Reciba al Salvador de su vida en su corazón. Y Él hará de usted un ministro de Dios. Él hará de usted que no le falte nunca nada. Vamos a los pies del Señor. Estamos en los últimos tiempos. El Señor está esperando que nosotros tomemos la decisión de seguir caminando correctamente con Dios. Nosotros tenemos la salvación en el cielo. Amén. No debajo de la tierra. No esperemos eso, mi hermano. Esperemos ser salvos por la benevolencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los continúe bendiciendo. Manténganse en la sintonía de Radio Redimido.